Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde la pasión por el entretenimiento nos une y la búsqueda de la información más candente y sorprendente es nuestra razón de ser. Hoy tenemos en nuestras manos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco y ha resonado con una fuerza arrolladora a nivel internacional. Una noticia que involucra a dos de los nombres que no solo han conquistado la televisión turca, sino que han expandido su influencia hasta cada rincón del planeta, convirtiéndose en auténticos íconos de masas, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, esos dos titanes que nos cautivaron hasta el último suspiro con su química explosiva y su romance televisivo en la inolvidable Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos y amamos en muchos países, vuelven a estar en el epicentro de la atención mediática, pero esta vez por razones que han dejado a propios y extraños con la mandíbula desencajada. Y antes de que la emoción nos gane y se me escape algún detalle crucial, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a hacer clic en ese botón de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Créanme, con noticias como esta, querrán ser los primeros en enterarse de todo. La fecha de hoy, 26 de septiembre de 2025, quedará grabada a fuego en los anales del entretenimiento, al menos en lo que respecta al vibrante panorama turco. Hoy se ha desvelado una noticia de tal magnitud, de tal impacto, que ha superado con creces cualquier rumor o especulación que hayamos podido escuchar hasta la fecha. En el fascinante y a veces vertiginoso mundo de las celebridades, los rumores, las especulaciones y las informaciones confusas son moneda corriente, un ruido de fondo que a menudo disipa la verdad. Pero lo que ha emergido hoy, mis amigos, trasciende con creces cualquier conjetura. Es una noticia que ha resonado en los pasillos de las productoras, ha hecho saltar las alarmas en las redes sociales y sobre todo, ha encendido la llama de un debate apasionado, de una especulación desenfrenada y de una mezcla de sorpresa, incredulidad y una profunda emoción entre los millones de fanáticos de estos dos talentosos actores. Recordemos juntos la mágica etapa de Erkenci Kuş. Piensen en la intensidad de sus miradas, esa conexión casi palpable que traspasaba la pantalla, la química innegable que hacía suspirar a millones, las entrevistas conjuntas cargadas de complicidad, las giras promocionales donde su entendimiento era evidente. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja soñada, un fenómeno televisivo que trascendió fronteras. Y es que a pesar de que su relación sentimental en la vida real tuvo su propio capítulo y, lamentablemente, su propio final hace ya un tiempo, la huella que dejaron juntos en la memoria colectiva de sus seguidores es indeleble. Esa conexión especial, ese recuerdo de Sanem y Can, sigue latiendo con fuerza, y es precisamente por eso que cualquier noticia que los involucre, ya sea de forma individual o como hoy, de forma conjunta, posee un peso específico, una resonancia particular. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido para generar tal conmoción? Prepárense porque la noticia es digna de un guión de película, de esas que te dejan sin aliento y te hacen revivir la magia de un pasado glorioso con una perspectiva totalmente nueva. Después de años de caminos separados, de proyectos individuales que han llevado a Can a conquistar Italia con un éxito arrollador y a Demet a seguir brillando con luz propia en Turquía y proyectando su talento al escenario internacional, parece que el destino, ese gran director de orquesta de nuestras vidas, ha decidido jugar con ellos una vez más, ¿y de qué manera? La bomba ha sido lanzada por una fuente muy cercana a la producción, una voz autorizada que ha hablado con conocimiento de causa, y ha sido confirmada, de forma sutil pero inequívoca, por algunos de los medios turcos más reputados, aquellos que marcan el pulso de la industria. Resulta que Can Yaman y Demet Özdemir, sí, los dos juntos, han sido seleccionados para protagonizar un nuevo proyecto. Y no se trata de una colaboración cualquiera, de un cameo, o de un encuentro casual. No, señores. Estamos hablando de una producción internacional de una envergadura colosal, una serie dramática que promete ser épica, que se filmará entre los escenarios icónicos de Turquía y la belleza cautivadora de Europa. Imaginen ustedes la magnitud de lo que esto representa. La expectación que se genera ante semejante anuncio es sencillamente estratosférica. Lo más fascinante de todo este entramado es el férreo secretismo que ha rodeado hasta ahora cada etapa de la negociación y la confirmación del proyecto. Durante meses se habían tejido hilos de rumores sobre posibles reencuentros profesionales, pero siempre se trataba de proyectos individuales para cada uno de ellos, o de colaboraciones donde no coincidían en pantalla, manteniendo la distancia. Ahora la noticia es cristalina, directa y contundente, vuelven a ser pareja en la ficción, y lo hacen con una propuesta tremendamente ambiciosa, con un potencial de éxito que podría eclipsar incluso sus logros pasados. ¿Y qué podemos esperar de esta nueva aventura conjunta?
Los detalles son escasos, pues la prudencia reina en el campamento de la producción, pero lo que se ha filtrado hasta ahora apunta a una historia intensa, cargada de giros argumentales inesperados, con personajes complejos y un trasfondo emocional que promete ser desoladoramente profundo. Se habla de una trama que se adentrará en las intrincadas complejidades del amor en sus múltiples facetas, la ambición desmedida y el juego de poderes, ambientada en un contexto que podría ser histórico o contemporáneo, pero que indudablemente permitirá a ambos actores lucir no solo la belleza escénica de los lugares de rodaje, sino también la profundidad de su talento interpretativo. Can Yaman, tras su exitosa y meteórica incursión en Italia, donde ha consolidado su estatus de estrella con series como la aclamada Viola come il mare, además de su incursión en el mundo de la moda y los negocios, regresa al primer plano de la escena televisiva turca con un proyecto que tiene todas las papeletas para convertirse en un hito absoluto en su ya brillante carrera. Sabemos que Can posee esa chispa innata, esa presencia escénica magnética que hipnotiza a la audiencia, y su capacidad para transmitir emociones crudas y profundas lo ha catapultado como un ídolo indiscutible para millones de personas en todo el mundo. Por su parte, Demet Özdemir continúa imparable, consolidándose día a día como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Con su mirada expresiva, su dulzura natural y una profesionalidad a prueba de bomba, ha demostrado con creces que puede encarnar con maestría cualquier tipo de personaje, desde la chica soñadora y vulnerable hasta la mujer fuerte, decidida e indomable. El simple hecho de visualizar a estos dos artistas compartiendo escenas de nuevo, con la madurez y la experiencia vital y profesional que han acumulado en estos años de trayectorias individuales, es algo que conmueve hasta la médula a quienes hemos seguido sus carreras desde sus inicios. ¿Podemos olvidar la complicidad que emanaba de cada uno de sus gestos en Erkencikus? Esa chispa casi eléctrica, esa forma de mirarse, de tocarse con delicadeza, de pelearse con pasión y de amarse con devoción, era pura magia televisiva, un condimento que pocas veces se encuentra. Y ahora, con este nuevo proyecto en el horizonte, la expectativa se eleva a un nivel exponencial. ¿Será una historia de amor que replaye el idilio que los catapultó a la fama, o apostarán por algo radicalmente diferente, algo más oscuro, más maduro, que desafíe las convenciones y explore terrenos inexplorados? Los rumores, siempre insistentes, sugieren que el guión es una obra maestra, con diálogos que prometen ser para el recuerdo, frases que se grabarán en la memoria colectiva y situaciones que mantendrán al espectador al borde del asiento, conteniendo la respiración. Además, se habla de un elenco secundario de primerísimo nivel, con actores y actrices de renombre tanto en Turquía como en el ámbito internacional, lo que eleva aún más el estatus y las aspiraciones de esta producción. Pero si hay un aspecto que realmente ha desatado la euforia, la especulación más apasionada y los debates más acalorados entre los fans, es la posibilidad de que esta nueva y emocionante colaboración profesional pueda reavivar, de alguna manera, la llama de lo que alguna vez fue una relación sentimental. Ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja en la vida real durante un tiempo significativo, y su ruptura fue motivo de profunda tristeza para muchos de sus seguidores, aquellos que soñaban con verlos juntos para siempre, unidos no solo en la ficción sino también en la realidad. Ahora, con esta noticia, se abre una puerta inmensa, casi tentadora, a la especulación más desenfrenada. ¿Podrán estos dos talentosos actores mantener una estricta separación entre lo profesional y lo personal? ¿O esta convivencia intensa en el set de rodaje, la cercanía de las escenas, la complicidad que sin duda aflorará de nuevo, podría traer de vuelta viejos sentimientos, reavivar cenizas que parecían extintas? Es un tema que sin duda alguna dará mucho de qué hablar en los próximos meses, alimentando las conversaciones en foros, redes sociales y encuentros de fans. La producción, según las primeras informaciones que han logrado filtrarse, cuenta con un presupuesto considerable, una inversión significativa que habla de la confianza que las grandes productoras y las plataformas de streaming tienen en el potencial de esta pareja. Y es que el respaldo de una importante plataforma de streaming global asegura no solo una distribución masiva, sino también un alcance internacional sin precedentes. Esto significa que tendremos el privilegio de disfrutar de esta serie en casi todos los rincones del planeta, y que la fama y el impacto de Can y Demet seguirán creciendo de forma exponencial. La elección de Turquía como uno de los principales escenarios de rodaje también es un gesto cargado de significado, ya que pone de manifiesto, una vez más, la importancia capital de la industria televisiva turca en el mercado global, un verdadero motor de exportación cultural. Y mientras la noticia se va digiriendo, asimilando y analizando en cada uno de sus matices, las redes sociales están que arden, son un auténtico hervidero de actividad.
Los hashtags relacionados con Can Yaman y The Method de Mir han explotado, alcanzando tendencias globales. Los fans en una muestra de fervor colectivo comparten viejos clips de sus momentos más memorables juntos, especulan con ahínco sobre la posible trama, la química que desplegarán, y manifiestan en cada comentario su alegría desbordante, su emoción incontenible y su gratitud por este regalo inesperado. Es un torbellino de actividad digital que demuestra, sin lugar a dudas, el inmenso poder de convocatoria y la profunda influencia que estos dos artistas ejercen sobre sus seguidores. Se debate sobre la posible química que tendrán en esta nueva etapa, de cómo han evolucionado como actores, de las expectativas altísimas que tienen puestas en esta serie. Algunos ya están visualizando las escenas cumbre, los diálogos cargados de pasión, los momentos de tensión dramática que serán capaces de interpretar. La imaginación de los fans está desbordada, volando libre, y eso es precisamente lo que buscamos al compartir estas noticias, ¿verdad? Ver esa chispa, esa conexión que trasciende la pantalla y que se refleja en la pasión de quienes los admiran. Esta unión profesional es mucho más que un simple proyecto televisivo. Es la confirmación de que ciertos lazos, aquellos que parecen haberse roto para siempre, pueden resurgir de formas inesperadas, reinventarse y cobrarse una nueva vida. Es un recordatorio vívido de que en el deslumbrante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las historias que se desarrollan tanto dentro como fuera de las pantallas a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes, creando narrativas que a veces superan la ficción. Y para nosotros como espectadores y fervientes seguidores, es un verdadero regalo, una bendición, ver a dos talentos tan brillantes reunirse, no solo para crear algo nuevo y emocionante, sino para demostrarnos una vez más por qué se convirtieron en los ídolos que son. Prepárense porque este 2025 se perfila como un año de grandes sorpresas, de giros argumentales inesperados y de regresos triunfales, y la vuelta de Can Yaman y The Method de Mir a las pantallas juntos es, sin lugar a dudas, una de las más impactantes y esperadas. En resumen, mis queridos amigos, la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento hoy, 26 de septiembre de 2025, es que Can Yaman y The Method de Mir, la pareja icónica que nos robó el corazón en Erkencikus, volverán a compartir protagonismo en una nueva y ambiciosa serie dramática internacional. Este proyecto promete ser épico con una trama cautivadora, personajes inolvidables y un elenco de lujo que promete erizar la piel. Sin duda, generará un revuelo mediático sin precedentes y una expectación masiva entre sus millones de seguidores en todo el mundo. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, no solo en el plano profesional sino también en la especulación de un posible reencuentro personal, ha encendido la chispa de la emoción, el debate y la esperanza en las redes sociales, demostrando una vez más el poder innegable y la influencia trascendental de estos dos talentosos artistas. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos sin aliento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo y de toda la información que hemos compartido con ustedes con la máxima dedicación y pasión. Ha sido un placer enorme, un privilegio, traerles esta primicia tan esperada. Ahora y como siempre me encantaría conocer su opinión, su punto de vista. ¿Qué les parece este reencuentro profesional? ¿Qué tipo de historia creen que nos ofrecerán Can y The Met en esta nueva etapa? ¿Qué expectativas tienen puestas en esta producción? Dejen todos sus comentarios y opiniones aquí abajo en la sección de comentarios, que sabemos que siempre tienen algo genial, algo valioso que decir. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado información y emoción, no olviden darle un buen me gusta, ese gesto tan pequeño para ustedes, pero tan importante para nosotros, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mejorar y a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans acérrimos de Can Yaman y The Method de Mir, para que nadie se pierda esta noticia tan impactante y emocionante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes, análisis profundos y sorpresas que les dejarán boquiabiertos. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Adiós.